Seguimos esta noche en Reporte Estelar hablando sobre el sistema eléctrico nacional y básicamente sobre los trabajadores de Corpoelec. ¿Cuáles son las condiciones? Le recordamos la etiqueta que estamos utilizando esta noche, numeral Reporte Eléctrico. Ya saben nuestras cuentas tanto en Twitter como en Instagram. Nuestro invitado para hablar del tema es el señor Aldo Torres. Él es secretario ejecutivo de la Federación de la Industria Eléctrica de Venezuela, FETRAELEC, a quien pues también tenemos el honor de tenerlo nuevamente. Después de tanto tiempo estuvo conmigo pues también cuando tenía Lo Venezuela junto al diputado Ismael García. Es un placer tenerlo acá. Gracias por la invitación. Vamos a empezar por el tema de cuántos son los trabajadores hoy en día en la nómina de Corpoelec. ¿Cuánto es el número de trabajadores que se mantienen todavía allí en la industria? Mire, según los informes de los mismos sindicatos y de los trabajadores, aproximadamente en Corpoelec, a la fecha de marzo de este año, que estaba el general Mota Domínguez en la presidencia de Corpoelec ministro, quedan aproximadamente entre 25 y 28 mil trabajadores. ¿De cuánto era la nómina anteriormente? Aproximadamente entre 50 mil y 52 mil trabajadores. ¿Por qué este éxodo tan grande de trabajadores? ¿Qué está pasando? Bueno, es fácil darte una respuesta al respecto, ¿no? La mayoría de los trabajadores que se han ido de la empresa es por motivos salariales y condiciones de trabajo. O sea, los trabajadores prácticamente están pasando por una crisis salarial, una crisis de condiciones de trabajo, condiciones de vida en esa empresa que está demasiado deteriorada, y se han ido a otros países, especialmente en Latinoamérica, a conseguir nuevos empleos, nuevas facilidades de tener una vida digna, un trabajo estable, no solamente para los trabajadores, sino para todo el resto de su familia. Y especialmente, mira, nosotros queremos recalcar en algo, que la mayoría de esos trabajadores son de la parte operativa, los técnicos, ingenieros, obreros calificados, especialmente los obreros que muchos de ellos se graduaron en la escuela o se formaron en la escuela de CADAFE, que estaba establecida en Tocuyito, el estado Carabobo, una escuela que fue certificada inclusive por la OIT, por la capacidad que tenía de formación para trabajadores de ese tipo para ese tipo de servicio. Es decir, que se está yendo el lomito, por ponerlo para que la gente nos entienda de qué estamos hablando, el lomito de los trabajadores de Corpoelec. Bueno, ¿eso pudiera haber incidido un poco en esta situación que se está viviendo con el tema eléctrico en Venezuela? Bueno, el problema del sistema eléctrico es complejo. Va mucho más allá. Claro, claro. Pero pudiera ser... Parte de eso es lo que tú estás diciendo. Pero también muchos trabajadores de esa parte operativa, por ejemplo, en el día de ayer en Maracay yo conversé con varios trabajadores que trabajan en la área operativa y estaban prácticamente sentados cumpliendo horario porque no tienen los vehículos o los carros especializados para hacer los diferentes o atender los diferentes reclamos. No tienen herramientas, no tienen uniforme. No tienen cómo hacer el mantenimiento preventivo. No, por supuesto que no. Y atender aparte las de eso, claro, y las materiales, no cuentan con los materiales, con los equipos necesarios. Pues una empresa de esa envergadura técnica y si se quiere un servicio fundamental para el país, están laborando en esas condiciones. O sea, no tienen la dotación de los implementos necesarios para trabajar, el tema también de la dotación de los implementos de seguridad de los propios trabajadores, pues con el tema de las botas, ese tipo de implementos que ustedes utilizan tampoco. No, mira, nosotros venimos reclamando desde hace 8 años la dotación para todos los trabajadores de la Corporación Eléctrica. 8 años. 8 años. Inclusive nosotros tenemos una demanda en los tribunales laborales, que esa demanda le hicimos la mayoría de los integrantes de la Federación Eléctrica. Hicimos esa demanda por 22 cláusulas que la empresa prácticamente la viene desaplicando y que no le dan respuesta a los trabajadores. Pues. Y lamentamos mucho nosotros, mira, desde que el presidente Maduro nombró en la presidencia de Corpoelec, en el Ministerio de Energía Eléctrica, a Jesse Chacón, militar, y después Mota Domínguez, se ha profundizado el problema eléctrico, el desastre que existe ahí. Ya nosotros, inclusive desde el 2008, veníamos advirtiéndole al país y advirtiéndole inclusive al presidente Chávez, y eso lo hacíamos de manera por escrito, con informes. Con informe de cuál es la propuesta de los trabajadores, porque tenemos la experiencia, pues, de cuál es el negocio eléctrico. ¿Qué pasó con esos informes que le hicieron llegar al presidente Chávez? Esos informes, bueno, en parte, todos sabemos aquí en el país que se aprobaron muchos recursos, miles de millones de dólares para ser invertidos en el sector eléctrico. Y todos sabemos cuál ha sido, si se quiere, el resultado de ese tipo de inversión. Inclusive hay
varias acusaciones por corrupción, despilfarro, y hay muchos, inclusive presidentes de esas empresas. También sería pues, una de las responsables de del colapso del sistema eléctrico nacional. Por supuesto. Porque el gobierno asegura que es un ataque terrorista, un ataque que hubo pues cibernético en lo que fue el apagón del pasado 7 de marzo y los sucesivos. Bueno, como te lo digo, tenemos más de una década advirtiendo esto, públicamente. Inclusive nosotros fuimos a Miraflores, un grupo de compañeros, y le entregamos una carta ya en correspondencia al presidente Maduro de cuál era la propuesta de nosotros como trabajadores para solucionar en parte la crisis del sector ¿Cuál eléctrico. es la propuesta de ustedes? La propuesta de nosotros, especialmente, nosotros tenemos varios proyectos. Un proyecto de nosotros que es de verdad es muy importante, es que nosotros estamos planteando la compensación de la potencia reactiva en forma balanceada. Yo, por ejemplo, no soy ingeniero eléctrico, no soy electricista, pero como uno tiene esas relaciones con los trabajadores, con los técnicos, hemos aprendido, si se quiere, parte o lo básico. Y eso era, nosotros le planteamos inclusive en ese documento del presidente Maduro, y eso también se lo hemos hecho saber y llegar a los diferentes ministros de electricidad, desde Ali Rodríguez Araque. Han desatendido esas sugerencias de ustedes. Ahora, me dice que estaban incumpliendo 22 cláusulas de la contratación colectiva. ¿Cuáles serían esas cláusulas? Ahora, 22 cláusulas que nosotros decimos que son las más importantes y son... Si ¿cuáles son esas? Por ejemplo, la dotación de los equipos es una. Dotación de uniformes e implementos de seguridad. El tema del salario, que es el tema también de la compensación salarial, no solamente el tabulador de sueldo y salario. Tenemos también el problema cómo están liquidando las vacaciones, las utilidades, el fideicomiso, eso desapareció, las cajas de ahorro. El HCM, hace poco tiempo ellos plantearon, ¿verdad? Y aprobaron, creo que lo aprobaron, de 1,5 millones para la apertura, pues, o la cobertura del HCM. Pero todos sabemos que eso es tampoco insignificante hoy en día. Ahora, pues tienen la contratación colectiva 2 años vencida. En estos momentos, ¿cuál es el estatus de la contratación colectiva? ¿Está en discusión o por el contrario no se vislumbra que se vaya a tratar en los próximos días? ¿Cuánto está ganando un trabajador de Corpoelec? ¿Cuánto es el sueldo más bajo? La inmensa mayoría de los trabajadores de Corpoelec ganan menos de 60,000 bolívares. Nosotros tenemos un primer nivel que arranca, vamos a decirlo así, tiene un valor del salario mínimo nacional. Y sucesivamente los niveles van teniendo un aumento, ¿verdad? En una escala que anteriormente en nuestra convención colectiva era la diferencia de 10% entre cada nivel. Bueno, el gobierno con su tablita famosa que dieron este aumento, ¿verdad? Prácticamente eso lo desmejoró totalmente. El nuevo presidente de Corpoelec ya tiene algo así como un mes y medio de haber asumido el cargo. ¿Lo han visto ustedes? ¿Han logrado tener acceso a él? No, nosotros no. De verdad, institucionalmente la Federación Eléctrica, todo su comité ejecutivo, reunirse con el presidente Igor Gaviria, no se ha reunido. No se ha reunido. Y otra cuestión, la convención colectiva se sigue desaplicando, no solamente las 22 cláusulas, prácticamente el 80% de esa convención colectiva está desaplicada. O sea, se está violentando. Por supuesto que sí, claro que sí, una violación de nuestra normativa laboral, legal, ¿Qué pasa con el Ministerio del Trabajo que no actúa? Bueno, es una de las preguntas que tenemos acá. Muchísimas gracias al señor Aldo Torres. Ya vamos a seguir conversando con ustedes. Nos toca hacer una pausa acá en Reporte Estelar. Estamos conversando esta noche sobre la situación de los trabajadores de Corpoelec y, por supuesto, el tema eléctrico en Venezuela, aprovechando que tenemos al señor Aldo Torres acá en nuestros estudios. Ya venimos.